Cuando recibí la invitación de boda de mi hermana menor, Sofía, pensé que finalmente habíamos dejado atrás todas nuestras diferencias. Después de años de tensión familiar, creí que este día sería una oportunidad para reconciliarnos y celebrar juntas como hermanas. ¡Qué equivocada estaba! Todo comenzó hace 3 años cuando papá murió y dejó la empresa familiar. Sofía y yo habíamos trabajado juntas durante una década construyendo lo que él había empezado, pero cuando llegó el momento de la herencia, las cosas se complicaron. Papá había dejado 60% de las acciones a Sofía y 40% a mí, argumentando en su testamento que ella había mostrado más dedicación al negocio. La realidad era que Sofía siempre había sido su favorita, y yo lo sabía desde pequeña. Durante esos 3 años, intenté trabajar bajo su liderazgo, pero Sofía cambió completamente. Se volvió controladora, desconfiada y comenzó a tomar decisiones sin consultarme, a pesar de que yo seguía siendo socia minoritaria. Cuando traté de expresar mis ideas, las descartaba con un gesto de la mano. Cuando propuse expandir nuestro mercado internacional, dijo que no teníamos los recursos, pero 2 meses después implementó exactamente la misma idea, llevándose todo el crédito. La gota que derramó el vaso fue cuando descubrí que había estado redirigiendo algunos de los contratos más lucrativos hacia una empresa subsidiaria que había creado en secreto, de la cual yo no era parte. Cuando la confronté, negó todo y me acusó de ser paranoica y celosa. Esa noche, tomé la decisión más difícil de mi vida, demandé a mi propia hermana. El proceso legal duró 8 meses. Los abogados se llevaron una fortuna, los periódicos locales cubrieron la historia como un escándalo familiar, y mamá no me dirigió la palabra durante todo ese tiempo. Finalmente, llegamos a un acuerdo extrajudicial. Sofía me compró mi parte de la empresa por una suma considerable, y yo acepté alejarme del negocio familiar para siempre. Con ese dinero, me mudé a Barcelona y abrí mi propia consultoría de marketing digital. Durante los siguientes 2 años, me enfoqué en reconstruir mi vida. Hice nuevos amigos, conocí a Diego, un arquitecto maravilloso con quien comencé una relación seria, y poco a poco sanó mi corazón roto. De vez en cuando, mamá me llamaba para contarme sobre Sofía, pero yo cambiaba de tema. No quería saber nada de mi hermana ni de su vida. Por eso me sorprendió tanto recibir su invitación de boda. La tarjeta era elegante, impresa en papel de algodón con letras doradas que decían Sofía Martínez y Alejandro Ruiz tienen el honor de invitarte a su boda. Dentro, había una nota manuscrita con su letra familiar. Hermana, sé que hemos pasado por momentos difíciles, pero no puedo imaginar mi día más importante sin ti. Por favor, ven. Te amo. Sofía. Me quedé mirando esa nota durante horas. Diego me encontró en la cocina a las 2 de la madrugada, todavía con la invitación en las manos. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó, sentándose a mi lado. No lo sé, le respondí honestamente. Parte de mí quiere tirar esto a la basura y pretender que nunca llegó. Pero otra parte extraña a mi hermana pequeña. ¿La hermana pequeña o la mujer que te traicionó? Era una pregunta justa. Durante semanas, le di vueltas al asunto. Hablé con mi terapeuta, quien me sugirió que tal vez ir a la boda podría darme la oportunidad de cerrar ese capítulo de mi vida de una manera más saludable. También hablé con mamá, quien me rogó que fuera. Por favor, mija, me dijo llorando por teléfono. Ya perdí a mi esposo. No quiero perder la relación entre mis hijas también. Sofía está arrepentida de todo lo que pasó. Ha preguntado por ti muchas veces. Finalmente, decidí asistir. No por Sofía, sino por mí misma. Quería demostrarme que podía estar en la misma habitación que ella sin caer en pedazos. Compré un vestido azul marino elegante, reservé un hotel cerca del lugar de la ceremonia, y elegí un regalo generoso, un sobre con 15.000 euros en efectivo. Era una cantidad considerable, pero quería demostrar que estaba bien económicamente y que no guardaba rencores por el dinero. Diego ofreció acompañarme, pero decidí que era algo que tenía que hacer sola. El día de la boda, me levanté temprano, desayuné bien, y me arreglé cuidadosamente. Mientras me maquillaba, practiqué conversaciones en el espejo. Felicidades, Sofía. Estás hermosa. ¡Qué ceremonia tan bonita! Me da mucho gusto conocerte, Alejandro. Frases simples y cordiales que me permitirían mantener la compostura. Llegué a la iglesia 30 minutos antes de la ceremonia. Era una iglesia preciosa del siglo XVIII, con vitrales que creaban patrones de colores en el suelo de mármol. Varios familiares me saludaron con sorpresa y alegría. Tía Carmen me abrazó fuertemente y me dijo que me veía radiante. Primo Miguel me preguntó sobre mi vida en Barcelona. Todo iba bien hasta que llegó el momento de buscar mi lugar.
Había una mujer mayor con una lista, claramente la organizadora de eventos de Sofía. Me acerqué a ella con mi invitación. Disculpe, soy Gabriela Martínez, hermana de la novia. ¿Podría indicarme dónde está mi asiento? La mujer revisó su lista durante lo que me pareció una eternidad. Ah, sí, aquí está. Mesa número 12, asiento B. Me dirigí hacia donde me indicó, pero algo me pareció extraño. Estaba caminando hacia la parte trasera de la iglesia, lejos del altar y de los asientos reservados para la familia. Mesa número 12 resultó ser una pequeña mesa redonda colocada en un rincón, justo al lado de la puerta del baño. No solo eso, sino que era la única mesa con una sola silla. Me quedé parada ahí, mirando esa silla solitaria junto al baño, tratando de procesar lo que estaba viendo. Alrededor de mí, las familias y amigos de los novios ocupaban mesas elegantemente decoradas con centros de flores frescas, copas de cristal y servicios completos. Mi mesa tenía una servilleta de papel y un vaso de plástico. Gabriela. Me volteé y vi a mamá acercándose, vestida con un hermoso traje rosa pálido y una sonrisa que se desvaneció tan pronto como vio dónde estaba parada. ¿Qué haces aquí atrás, mija? Este es mi lugar asignado, mamá. Mesa 12. Mamá miró la mesa, luego me miró a mí, y vi en sus ojos la misma confusión y horror que yo estaba sintiendo. Esto tiene que ser un error, murmuró. Déjame hablar con Sofía. No, le dije, poniendo mi mano en su brazo. No es un error, mamá. Esto es exactamente lo que Sofía quería. En ese momento entendí todo. La invitación, la nota manuscrita, las palabras de arrepentimiento que mamá me había transmitido, todo había sido teatro. Sofía me había invitado a su boda no para reconciliarnos, sino para humillarme una última vez. Me había colocado en la posición más vergonzosa posible, sola, aislada, literalmente junto al baño, donde todos los invitados podrían verme y preguntarse qué había hecho para merecer semejante trato. La música comenzó a sonar y los invitados se acomodaron en sus lugares. Yo me quedé parada junto a mi mesa, observando cómo las dos familias se sentaban en las primeras filas, cómo los amigos cercanos ocupaban las mesas de honor, cómo hasta los compañeros de trabajo de Alejandro tenían mejores lugares que yo. Era como si Sofía hubiera dibujado un mapa de su vida y me hubiera puesto en el lugar más alejado posible de su corazón. Cuando vi a Sofía caminar por el pasillo del brazo de nuestro tío Roberto, que había tomado el lugar de papá para entregarla, se veía absolutamente radiante. Su vestido era un sueño de encaje francés y tul, su cabello estaba perfectamente peinado en un moño bajo adornado con perlas, y su sonrisa iluminaba toda la iglesia. Por un momento, solo por un momento, se me olvidó todo el dolor y recordé a la niña pequeña que solía jugar a las novias conmigo en el jardín de casa. Pero luego nuestros ojos se encontraron. Esperaba ver sorpresa en su rostro al verme en esa mesa, tal vez incluso vergüenza por el error de ubicación. En cambio, vi una pequeña sonrisa de satisfacción cruzar sus labios antes de apartar la mirada. En ese momento supe con absoluta certeza que cada detalle había sido planeado meticulosamente. Durante la ceremonia, que fue hermosa y emotiva, me quedé sentada en mi rincón escuchando los votos que Sofía y Alejandro se intercambiaron. Hablaron de perdón, de segundas oportunidades, de dejar atrás el pasado para construir un futuro juntos. Las palabras me parecieron amargas considerando dónde me había colocado mi hermana. Cada vez que alguien necesitaba usar el baño, tenía que pasar junto a mi mesa. Algunos me saludaban con incomodidad, otros simplemente desviaban la mirada. Escuché susurros, esa es la hermana, hubo problemas familiares, qué lástima que las hayan sentado tan lejos. La humillación era palpable, y yo sabía que eso era exactamente lo que Sofía había planeado. Cuando terminó la ceremonia y comenzó el cóctel en los jardines del hotel, decidí que era momento de entregarle el regalo a Sofía y despedirme. La encontré rodeada de invitados que la felicitaban y le tomaban fotos. Esperé pacientemente hasta que hubo un momento de calma. Sofía, le dije acercándome. Felicidades. Estás preciosa. Se volteó hacia mí con esa misma sonrisa superficial que había perfeccionado durante los años de conflicto. Gabriela, qué sorpresa que hayas venido. Pensé que tal vez no aparecerías. Prometí que estaría aquí, y aquí estoy, le respondí, manteniendo mi voz firme y calmada. Te traje esto. Le extendí el sobre elegante que contenía los 15.000 euros. Lo tomó con curiosidad y, aunque no lo abrió frente a los demás, pude ver en sus ojos que se sorprendió por el grosor del sobre. Gracias, murmuró. Es muy generoso de tu parte. Espero que seas muy feliz, Sofía. Que tengan una vida hermosa juntos. Me di la vuelta para irme, pero su voz me detuvo.
Gabriela, espera. Me volteé, con una pequeña esperanza de que tal vez, solo tal vez, fuera a disculparse por la ubicación de mi mesa, por todos los años de silencio, por la forma en que había destruido nuestra relación. Gracias por venir, dijo simplemente. Sé que no ha sido fácil. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. No había reconocimiento de su comportamiento, no había disculpa, no había intento de explicar por qué me había humillado de esa manera. Solo un agradecimiento vacío que sonaba más a despedida que a reconciliación. De nada, Sofía. Que tengas una vida hermosa. Caminé de vuelta hacia el hotel para recoger mi bolso y mis llaves. En el estacionamiento, me senté en mi auto por unos minutos, tratando de procesar todo lo que había pasado. Me sentía tonta por haber esperado algo diferente, por haber creído que tal vez mi hermana había cambiado, por haber gastado tanto dinero en un regalo para alguien que claramente no me quería en su vida. Mientras conducía de vuelta a mi hotel, no podía dejar de pensar en esos 15.000 euros. Era una cantidad significativa, dinero que había ahorrado durante meses de trabajo duro en Barcelona. Era dinero que podría haber usado para renovar mi apartamento, para unas vacaciones con Diego, para invertir en mi negocio. En cambio, se lo había dado a alguien que me había tratado como si fuera menos que un extraño. Esa noche, en mi habitación de hotel, llamé a Diego y le conté todo lo que había pasado. Se enojó tanto como yo esperaba. ¿Te puso junto al baño? ¿En serio? Eso es increíblemente cruel, Gaby. Lo sé, le dije, sintiendo finalmente las lágrimas que había estado conteniendo todo el día. Y lo peor es que realmente pensé que tal vez podíamos arreglar las cosas. ¿Qué vas a hacer ahora? Esa era la pregunta del 1.000.000 de euros, literalmente. Mientras hablaba con Diego, una idea comenzó a formarse en mi mente. Era una idea loca, posiblemente vengativa, pero no podía sacarla de mi cabeza. Diego, ¿sabes qué? Creo que voy a hacer algo que debí haber hecho hace años. Al día siguiente, llamé a mi banco en Barcelona y les pedí que cancelaran el cheque que había dado como regalo de bodas. Como había sido emitido el día anterior y aún no había sido procesado, fue fácil cancelarlo. También llamé a mi abogado y le pedí que redactara una carta formal explicando la cancelación del regalo debido a circunstancias imprevistas. Pero eso no fue todo. Con esos 15.000 euros que había recuperado, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Los usé como inversión inicial para abrir una segunda oficina de mi consultoría, esta vez en Madrid. Durante los siguientes meses, trabajé incansablemente para establecer mi presencia en la capital española. Contraté a 2 empleados talentosos, conseguí algunos clientes importantes, y poco a poco mi negocio comenzó a prosperar de una manera que nunca había imaginado. 6 meses después de la boda, mi consultoría estaba generando 3 veces más ingresos que antes. Había logrado contratos con empresas internacionales y mi reputación en el sector crecía día a día. Diego se mudó conmigo a Madrid y comenzamos a planear nuestro propio futuro juntos. Un día, mientras revisaba las noticias locales de nuestra ciudad natal, vi un artículo que me llamó la atención. La empresa que había sido de papá, la que ahora manejaba Sofía completamente, estaba teniendo problemas financieros. Aparentemente, había invertido demasiado dinero en expansiones mal planificadas y ahora se enfrentaba a la posibilidad de la bancarrota. No sentí alegría al leer esa noticia, pero tampoco sentí tristeza. Sentí algo que había estado buscando durante años: indiferencia. Sofía ya no era mi problema. Sus éxitos o fracasos ya no me afectaban. Había creado mi propia vida, mi propio éxito, mi propia felicidad, completamente independiente de ella y de la empresa familiar. 3 meses después de leer ese artículo, recibí una llamada inesperada. Era Sofía. Gabriela, dijo con una voz que sonaba muy diferente a la que había usado en su boda. Necesito hablar contigo. Hola, Sofía. ¿Cómo estás? No muy bien, para ser honesta. He estado pensando mucho en nosotras, en nuestra familia, en todo lo que pasó. Esperé a que continuara, sin ofrecerle ninguna ayuda emocional. Sé que mi comportamiento en la boda fue inaceptable. Sé que te hice daño, y sé que probablemente me odias. No te odio, Sofía, le dije, y era verdad. Ya no siento nada hacia ti, ni amor ni odio. Eres una extraña para mí. Escuché su respiración entrecortada al otro lado de la línea. Gabriela, necesito pedirte un favor enorme. La empresa está en problemas serios. Necesito tu ayuda, tu experiencia en marketing. Y también necesito inversión. Ahí estaba. Después de años de silencio, de humillación, de tratarme como si no existiera, ahora me necesitaba.
La ironía era casi cómica. Sofía, ¿recuerdas el regalo que te di en tu boda? Sí, fueron muy generosa. Aunque debo admitir que cuando abrí el sobre, estaba vacío. Pensé que tal vez hubo algún error. No hubo ningún error. Cancelé el cheque al día siguiente de tu boda. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. ¿Por qué? Porque me diste cuenta de que no le das regalos a gente que no te quiere en su vida. Me pusiste junto al baño, Sofía. En tu propia boda, me humillaste delante de toda la familia. Ese dinero que iba a ser tu regalo se convirtió en la inversión inicial para expandir mi negocio. Así que, en cierto modo, me ayudaste a ser más exitosa. Gabriela, yo. No tienes que explicar nada. Tomaste tu decisión hace tiempo, y yo tomé la mía. Te deseo lo mejor, pero no puedo ayudarte. Ya no somos familia en ningún sentido que importe. Colgué el teléfono y me senté en mi oficina, mirando por la ventana los rascacielos de Madrid. Diego entró unos minutos después y me encontró sonriendo. ¿Quién era? Mi hermana, le dije. Pero esa conversación me hizo darme cuenta de algo importante. ¿Qué? Que finalmente estoy libre. Esa noche, Diego y yo salimos a cenar a nuestro restaurante favorito para celebrar. No estábamos celebrando la caída de Sofía o los problemas de la empresa familiar. Estábamos celebrando mi libertad emocional, el hecho de que había logrado construir una vida hermosa independiente de toda esa toxicidad familiar. Durante la cena, Diego me sorprendió sacando una pequeña caja de terciopelo. Gabriela, me dijo, arrodillándose junto a nuestra mesa mientras otros comensales comenzaban a mirar. Has demostrado ser la mujer más fuerte y valiente que conozco. Has construido tu propio éxito, has sanado tus propias heridas, y has creado tu propia felicidad. ¿Te casarías conmigo? Entre lágrimas de alegría, le dije que sí. Cuando comenzamos a planear nuestra propia boda, tomé una decisión muy consciente. Sofía no estaría invitada. No por venganza, sino porque nuestra boda sería una celebración del amor y de la familia que habíamos elegido, no de la toxicidad que habíamos dejado atrás. 6 meses después, Diego y yo nos casamos en una ceremonia íntima en la costa española, rodeados de amigos verdaderos y familiares que genuinamente nos amaban y nos apoyaban. Mamá asistió, aunque al principio se mostró reacia por no haber invitado a Sofía. Pero cuando vio lo feliz y radiante que me veía, entendió que había tomado la decisión correcta. Durante mi discurso en la recepción, hablé sobre las segundas oportunidades, sobre cómo a veces las desilusiones más grandes nos llevan hacia las bendiciones más inesperadas. No mencioné a Sofía por nombre, pero hablé sobre cómo aprender a dejar ir a las personas tóxicas había sido lo más difícil y lo más liberador que había hecho en mi vida. Hace 2 años, dije mirando a nuestros invitados, alguien me enseñó una lección muy valiosa sobre mi propio valor. Me enseñó que merezco estar rodeada de personas que me celebren, no que me toleren. Me enseñó que el amor verdadero no humilla ni castiga. Y aunque esa lección fue dolorosa, me llevó hasta aquí, hasta este momento perfecto con el amor de mi vida. Diego me apretó la mano mientras hablaba, y vi lágrimas en los ojos de muchos de nuestros invitados que conocían parte de mi historia. Así que quiero agradecerle a esa persona, continué, porque sin esa experiencia dolorosa, tal vez nunca habría aprendido a valorar lo que realmente importa. Después de la boda, Diego y yo nos fuimos de luna de miel a Japón. Durante esas 2 semanas mágicas, recorrimos templos antiguos, comimos sushi increíble, y nos perdimos en las calles de Tokio. Una noche, mientras estábamos sentados en un pequeño bar de sake en Shibuya, mi teléfono sonó. Era un número desconocido de España. Diga. ¿Gabriela? Soy Alejandro. Me sorprendió escuchar la voz del esposo de Sofía. Había hablado con él solo brevemente en la boda. Hola, Alejandro. ¿Cómo estás? No muy bien, para ser honesto. Gabriela, sé que no tengo derecho a pedirte esto, y sé que probablemente piensas que soy cómplice de todo lo que Sofía te hizo, pero necesito que sepas la verdad. ¿Qué verdad? Yo no sabía sobre la mesa junto al baño. Cuando me enteré, esa misma noche, discutí con Sofía. Le dije que lo que había hecho era cruel e imperdonable. Ella me dijo que tú habías arruinado su vida, que habías tratado de quitarle todo lo que era importante para ella. Ya veo. Pero después de la boda, comencé a hacer mis propias investigaciones. Hablé con empleados antiguos de la empresa, revisé documentos, hablé con abogados. Gabriela, creo que Sofía ha estado mintiendo sobre todo lo que pasó entre ustedes. No me sorprendió escuchar eso, pero me intrigaba que su propio esposo estuviera llegando a esas conclusiones.
¿Por qué me estás diciendo esto, Alejandro? Porque la empresa está quebrada, Sofía está teniendo lo que parece ser una crisis nerviosa, y yo estoy empezando a darme cuenta de que me casé con alguien que no conocía realmente. Lamento escuchar eso. También quiero que sepas que estoy considerando el divorcio. No puedo estar casado con alguien capaz de tanta crueldad hacia su propia hermana. Después de colgar, le conté a Diego sobre la conversación. Él me abrazó fuerte. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Extrañamente en paz, le respondí. Durante años pensé que tal vez yo había sido demasiado dura con Sofía, que tal vez había malinterpretado sus acciones. Ahora sé que no. Mi instinto fue correcto. Un año después de nuestra boda, recibí noticias de que Sofía y Alejandro se habían divorciado y que la empresa familiar había sido vendida para pagar las deudas. También supe que Sofía se había mudado a Argentina para quedarse con unos primos lejanos. Para entonces, mi consultoría había crecido tanto que había abierto una tercera oficina, esta vez en París. Diego había sido ascendido a socio en su firma de arquitectura, y estábamos esperando nuestro primer hijo. Mi vida era más plena y hermosa de lo que nunca había imaginado que podría ser. Cuando nuestro hijo Diego Jr. nació, mamá vino desde nuestra ciudad natal para conocer a su nieto. Una tarde, mientras el bebé dormía, estábamos sentadas en el jardín de nuestra casa tomando té. ¿Has sabido algo de Sofía?, me preguntó finalmente. No, mamá. Y la verdad es que no necesito saber. Nunca la perdonarás. Era una pregunta que había estado esperando durante mucho tiempo. Mamá, el perdón no significa que tengas que mantener a las personas tóxicas en tu vida. Yo he perdonado a Sofía en el sentido de que ya no cargo con rabia o amargura hacia ella. Pero eso no significa que tenga que tener una relación con ella. Pero son hermanas. No, mamá. Compartimos sangre, pero hermanas son las personas que te apoyan, te celebran, te protegen. Las hermanas no te humillan en público ni te traicionan por dinero. Mamá se quedó callada por un largo rato. ¿Sabes qué?, dijo finalmente. Creo que tienes razón. He pasado tantos años tratando de mantener unida a la familia que me olvidé de preguntarme si valía la pena mantenerla unida. Esa conversación con mamá fue sanadora de una manera que no esperaba. Por primera vez en años, sentí que alguien de mi familia entendía completamente mi perspectiva. Hoy, 5 años después de esa boda humillante, mi vida es exactamente lo que siempre soñé que podría ser. Tengo un esposo que me ama y me respeta, un hijo hermoso que es la luz de mi vida, un negocio próspero que me da satisfacción e independencia financiera, y amigos verdaderos que forman la familia que elegí para mí misma. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera aceptado esa humillación en silencio, si me hubiera quedado sentada en esa mesa junto al baño y hubiera fingido que todo estaba bien. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera aceptado esa humillación en silencio, si me hubiera quedado sentada en esa mesa junto al baño y hubiera fingido que todo estaba bien. Probablemente seguiría atrapada en un ciclo de abuso emocional, esperando que Sofía cambiara, mendigando por las migajas de su afecto. En cambio, esos 15.000 euros que recuperé se convirtieron en la semilla de mi libertad. No solo financiera, sino emocional y espiritual. Aprendí que a veces el mejor regalo que puedes darte a ti mismo es alejarte de las personas que no te valoran. La última vez que escuché sobre Sofía fue hace 2 años, cuando un primo me contó que había regresado a España y estaba trabajando como gerente en una pequeña empresa de contabilidad. Aparentemente había perdido todo, el negocio, el esposo, la casa. Parte de mí sintió lástima, pero era una lástima distante, como la que sientes por un extraño que lees sobre en el periódico. Diego y yo estamos planeando tener otro hijo el próximo año, y también estamos considerando abrir nuestra 4ª oficina, esta vez en Londres. Mi consultoría se ha convertido en una de las más respetadas de Europa, y regularmente doy conferencias sobre emprendimiento y liderazgo femenino. En una de esas conferencias recientes, una joven me preguntó cuál había sido el momento más difícil de mi carrera empresarial. Sin dudarlo, le conté sobre esa boda, sobre esa mesa junto al baño, y sobre cómo esa humillación se había convertido en mi motivación más poderosa. A veces, le dije a esa audiencia de mujeres emprendedoras, las personas que más daño nos hacen son las que mejor nos conocen, porque saben exactamente dónde atacar para que más duela. Pero si puedes sobrevivir a esa traición y usarla como combustible para tu éxito, te volverás imparable. Al final de esa conferencia, una mujer se me acercó con lágrimas en los ojos. Mi hermana me hizo algo muy similar, me dijo. He estado cargando con esa rabia durante años, y no sabía cómo dejarlo ir. No tienes que dejarlo ir, le respondí. Transfórmalo. Usa esa energía para construir algo hermoso para ti misma.
La mejor venganza es una vida bien vivida. Esa noche, mientras cenaba con Diego y le contaba sobre mi día, él me sonrió de esa manera especial que siempre me hace sentir como la mujer más afortunada del mundo. ¿Sabes qué?, me dijo. Creo que deberíamos enviarle una tarjeta de agradecimiento a Sofía. ¿Por qué? Porque si ella no te hubiera tratado tan mal, tal vez nunca hubieras estado disponible emocionalmente cuando nos conocimos. Su crueldad se convirtió en mi bendición. Esa noche, mientras me quedaba dormida en los brazos de mi esposo, pensé en esa niña pequeña que solía jugar con Sofía en el jardín de nuestra casa, haciendo planes sobre cómo serían nuestras bodas cuando fuéramos grandes. Ninguna de las dos podría haber imaginado cómo resultarían realmente las cosas. Pero mientras Sofía había elegido el camino de la amargura, la traición y la crueldad, yo había elegido el camino del crecimiento, la sanación y el amor propio. Y esa diferencia había marcado toda la diferencia en nuestros destinos. Los 15.000 euros que recuperé de su regalo de bodas no solo se convirtieron en el fundamento de mi imperio empresarial, sino también en el símbolo de mi autorrespeto. Fueron el precio de mi libertad, y cada euro valió completamente la pena. Hoy, cuando miro hacia atrás, ya no veo esa mesa junto al baño como una humillación. La veo como el momento exacto en que decidí que merecía algo mejor. Fue el momento en que dejé de mendigar amor y respeto de alguien incapaz de dármelos. Hace 6 meses, mientras revisaba mi correo electrónico, encontré algo inesperado, una carta de Sofía. No un email, sino una carta física, escrita a mano en papel con membrete de un hotel barato en Buenos Aires. Mi primera reacción fue tirarla a la basura sin leerla, pero la curiosidad pudo más. Querida Gabriela, comenzaba. Sé que no tengo derecho a escribirte después de todo lo que ha pasado, pero necesito que sepas que no pasa un día sin que me arrepienta de cómo te traté. He perdido todo, el negocio, mi matrimonio, mi casa, mi dignidad. Pero lo que más lamento haber perdido es a mi hermana. La carta continuaba por 3 páginas, detallando sus arrepentimientos, sus luchas financieras en Argentina, y su deseo de reconciliarse conmigo. Terminaba pidiendo perdón y preguntando si podríamos encontrarnos para hablar. Le mostré la carta a Diego esa misma noche. ¿Qué piensas?, me preguntó después de leerla. Pienso que Sofía siempre ha sido muy buena manipulando cuando necesita algo, le respondí. Esta carta está llena de autocompasión, pero no veo verdadero reconocimiento del daño que me hizo. ¿Vas a responder? Sí, pero no como ella espera. Esa noche escribí mi propia carta. Fue breve y directa. Sofía, recibí tu carta. Te deseo lo mejor en tu vida en Argentina, pero no estoy interesada en una reconciliación. He construido una vida hermosa sin ti, y no tengo espacio en ella para personas que me han lastimado deliberadamente. Espero que encuentres la paz que estás buscando, pero no la busques conmigo. Gabriela. Después de enviar esa carta, sentí una sensación de cierre final. Ya no había preguntas sin responder, ya no había puertas entreabiertas. Había cerrado ese capítulo de mi vida definitivamente. 2 semanas después de enviar mi respuesta, mamá me llamó llorando. Sofía me llamó, me dijo entre sollozos. Está muy mal, Gabriela. Muy mal. Dice que tu carta fue lo que finalmente le hizo tocar fondo. Mamá, lo siento, pero esos no son mis problemas ya. Pero es tu hermana. No, mamá. Mi hermana murió hace años, el día que decidió traicionarme por dinero. La mujer que está en Argentina es una extraña que comparte mi sangre, nada más. Esa conversación con mamá fue difícil, pero necesaria. Le expliqué que mi negativa a reconciliarme con Sofía no era crueldad, sino autoprotección. Le conté sobre terapia, sobre límites saludables, sobre la diferencia entre perdón y permitir abuso. Mamá, yo perdoné a Sofía hace años, no por ella, sino por mí. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa exponerme a más daño. Mamá finalmente entendió, y nuestra relación se volvió más fuerte después de esa conversación. Por primera vez en años, dejó de presionarme sobre Sofía y comenzó a celebrar genuinamente mis logros y mi felicidad. El mes pasado, mi consultoría ganó el premio Empresa del Año en la categoría de Servicios de Marketing Digital en España. Durante mi discurso de aceptación, hablé sobre la importancia de la perseverancia y de creer en uno mismo, incluso cuando las personas más cercanas a ti no lo hacen. El éxito, dije a la audiencia, no es solo sobre dinero o reconocimiento. Es sobre la libertad de ser auténtico, de estar rodeado de personas que te valoran, y de despertar cada mañana emocionado por las posibilidades del día. Después de la ceremonia, mientras celebraba con Diego y mi equipo, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Vi tu premio en las noticias.
Estoy orgullosa de lo que has logrado. S. Le mostré el mensaje a Diego. ¿Cómo te hace sentir?, me preguntó. Nada, le respondí honestamente. Absolutamente nada. Y era verdad. No sentí satisfacción vengativa, ni tristeza, ni nostalgia. Sentí la misma indiferencia que sentiría al recibir un mensaje de felicitación de un completo extraño. Esa noche, mientras metía a dormir a Diego Jr., me quedé mirándolo por un rato. Mi hijo tendrá primos por parte de su papá, tendrá abuelos que lo adoran, tendrá una familia extendida llena de amor. No necesitará nunca conocer la toxicidad que yo experimenté. Diego entró al cuarto del bebé y me encontró perdida en mis pensamientos. ¿En qué piensas?, me susurró. En que nuestro hijo nunca sabrá lo que es mendigar amor de su familia, le respondí. Nunca tendrá que cuestionar si merece respeto y cariño. Porque tiene padres que se aman y lo aman incondicionalmente, dijo Diego, abrazándome por detrás. Y porque hemos elegido cuidadosamente quien tiene acceso a nuestra familia. Esa conversación me hizo darme cuenta de algo importante. El dolor que Sofía me causó no había sido en vano si me había enseñado a proteger a mi propia familia de relaciones tóxicas. Mi hijo crecería entendiendo que el amor verdadero es incondicional, pero que el acceso a su vida era un privilegio que se ganaba con respeto y cariño genuino. La semana pasada, mientras organizaba algunos documentos antiguos, encontré la invitación original de la boda de Sofía. La estudié por un momento, recordando la esperanza que había sentido al recibirla, y luego la tiré a la basura sin sentimentalismos. También encontré una foto nuestra de cuando éramos niñas, jugando en el jardín de casa. En la foto, Sofía tenía 7 años y yo tenía 10. Estábamos abrazadas, sonriendo a la cámara, aparentemente inseparables. Por un momento, sentí una punzada de nostalgia por esa relación perdida. Pero luego recordé algo que mi terapeuta me había dicho años atrás. A veces lloramos por las personas que creíamos que alguien era, no por quien realmente son. Esa niña de 7 años en la foto no era la misma mujer que me había humillado en su boda. O tal vez sí era la misma persona, y yo simplemente había estado demasiado ciega por el amor familiar para ver su verdadera naturaleza durante todos esos años. Diego me encontró mirando la foto. ¿La vas a guardar?, me preguntó. No, le respondí, y también la tiré a la basura. Ya no necesito recordatorios del pasado. Prefiero enfocarme en el futuro que estamos construyendo. Esa noche, mientras cenábamos, Diego me hizo una pregunta que me sorprendió. ¿Crees que alguna vez lamentarás no haberte reconciliado con Sofía? Lo pensé cuidadosamente antes de responder. Creo que hay una diferencia entre lamentar una relación perdida y lamentar haber elegido protegerte de una persona tóxica. Yo lamento que Sofía no fuera la hermana que yo necesitaba, pero no lamento haberme alejado de alguien que me lastimaba deliberadamente. ¿Y si ella realmente ha cambiado? Si realmente ha cambiado, entonces será una mejor persona para las nuevas personas que conozca. Pero eso no borra el daño que me hizo, y no me obliga a darle otra oportunidad de lastimarme. Diego asintió, entendiendo perfectamente mi lógica. Además, continué, las acciones tienen consecuencias. Sofía eligió traicionarme, humillarme, y tratarme como si fuera su enemiga. Estas son las consecuencias naturales de esas elecciones. Hace 3 meses, expandimos nuevamente la empresa, esta vez abriendo oficinas en Milán y Ámsterdam. Durante la inauguración de la oficina de Milán, conocí a una empresaria italiana que me contó sobre su propia experiencia con una hermana tóxica. ¿Sabes qué fue lo más difícil?, me dijo. No fue alejarme de ella. Fue darme cuenta de que la hermana que yo amaba probablemente nunca existió realmente. Era solo una versión idealizada que yo había creado en mi mente. Sus palabras resonaron profundamente conmigo. Durante años, yo había estado llorando la pérdida de una Sofía que tal vez nunca había existido fuera de mis esperanzas y deseos. ¿Cómo hiciste las paces con eso?, le pregunté. Me enfoqué en construir la familia que elegí, me respondió. Mi esposo, mis hijos, mis amigos cercanos. Me di cuenta de que el amor genuino estaba disponible para mí, solo tenía que dejar de buscarle en lugares donde nunca lo encontraría. Esa conversación me inspiró a escribir un artículo para una revista de negocios sobre relaciones familiares tóxicas y emprendimiento. En el artículo, hablé sobre cómo alejarse de personas tóxicas, incluso familiares, puede ser esencial para el éxito personal y profesional. Muchos emprendedores, escribí, cargan con relaciones que drenan su energía, sabotean su confianza y los distraen de sus objetivos. A veces, el acto más radical de autocuidado es simplemente alejarse. El artículo se volvió viral,
y recibí cientos de mensajes de personas compartiendo sus propias historias de familiares tóxicos y la difícil decisión de alejarse. Me di cuenta de que mi experiencia con Sofía no era única, sino parte de un patrón común que muchas personas enfrentan. Decidí escribir un libro sobre el tema. Elegir tu familia, cómo alejarse de relaciones tóxicas y construir conexiones auténticas, se convirtió en un bestseller en España y fue traducido a varios idiomas. Durante la gira promocional del libro, una periodista me preguntó si mi hermana había leído el libro. No lo sé, le respondí honestamente. Pero el libro no está dirigido a ella. Está dirigido a personas que están donde yo estaba hace años, atrapadas en relaciones que las lastiman, pero sintiendo culpa por alejarse. ¿Hay algún mensaje que te gustaría darle a tu hermana si pudiera escucharte ahora? Era una pregunta que nadie me había hecho antes. Le diría que espero que haya encontrado la paz consigo misma, respondí después de pensar un momento. Pero también le diría que las acciones tienen consecuencias duraderas, y que algunas cosas no se pueden deshacer con disculpas tardías. Después de esa entrevista, Diego y yo fuimos a cenar a nuestro restaurante favorito, el mismo lugar donde él me había propuesto matrimonio años atrás. ¿Crees que Sofía verá esa entrevista?, me preguntó. Probablemente, le respondí. Mamá me dice que sigue mis noticias por internet. ¿Cómo te hace sentir eso? Como si fuera una fan obsesionada con una celebridad, le dije riéndome. Es extraño y un poco incómodo, pero no es mi problema. Esa noche, mientras caminábamos de regreso a casa, Diego tomó mi mano. ¿Sabes lo que más admiro de ti?, me dijo. ¿Qué? Que nunca te amargaste. Pasaste por algo terrible con tu hermana, pero no dejaste que eso te volviera una persona cruel o desconfiada. Tenía razón. A pesar de todo el dolor que Sofía me había causado, no había permitido que su toxicidad infectara mi capacidad de confiar y amar. Mi relación con Diego era prueba de eso, al igual que las amistades profundas y auténticas que había cultivado a lo largo de los años. Creo que es porque entendí temprano que la crueldad de Sofía hablaba de ella, no de mí, le respondí. Si hubiera dejado que me cambiara, ella habría ganado. El mes pasado, mientras revisaba aplicaciones para un nuevo puesto en mi empresa, vi un currículum que me hizo detenerme, Sofía Martínez. Era imposible que fuera mi hermana, pero la curiosidad me venció y miré más detalles. Efectivamente, era ella. Su currículum mostraba una caída dramática desde sus días como directora de la empresa familiar. Había trabajado en varios empleos de nivel medio en Argentina, y ahora aparentemente había regresado a España y buscaba trabajo como analista de marketing junior. Un puesto que pagaba una fracción de lo que ella solía ganar. Por un momento, sentí una mezcla extraña de emociones. Pero luego simplemente pasé su currículum al siguiente. No por venganza, sino porque contratar a Sofía habría sido contraproducente para el ambiente laboral saludable que había trabajado tan duro para crear. Le conté a Diego sobre el currículum esa noche. ¿Consideras que fue el universo dándote la oportunidad de mostrar compasión?, me preguntó. Creo que fue el universo probando si había aprendido a mantener mis límites, le respondí. Y aparentemente sí los he aprendido. Hace 2 semanas, recibí una llamada de mamá con noticias que me dejaron sin palabras. Sofía estaba en el hospital después de un intento de suicidio. Está viva, me dijo mamá llorando, pero los doctores dicen que fue muy grave. Dejó una nota, mencionándote. Mi primera reacción fue de shock, luego culpa, y finalmente una tristeza profunda. No por Sofía específicamente, sino por toda la situación trágica. ¿Qué decía la nota?, pregunté, aunque parte de mí no quería saberlo. Que había arruinado todo lo importante en su vida, especialmente su relación contigo. Que no podía vivir con la culpa de todo el daño que había causado. Diego me encontró esa noche sentada en el jardín, mirando las estrellas y procesando la noticia. ¿Cómo te sientes?, me preguntó, sentándose a mi lado. Triste, le respondí honestamente. Pero no culpable. Es importante que entiendas la diferencia. ¿Vas a ir a verla? Era la pregunta que había estado evitando hacerme a mí misma. No, le dije finalmente. Ir a verla ahora sería enviar el mensaje de que intentar suicidarse es una forma efectiva de conseguir mi atención. Además, mi presencia podría hacer más daño que bien. En lugar de visitar a Sofía, llamé a su equipo médico y me aseguré de que tuviera acceso a los mejores psiquiatras y terapeutas. Pagué discretamente por su tratamiento sin que ella lo supiera. Era lo máximo que estaba dispuesta a hacer. ¿Por qué pagas por su tratamiento si no quieres verla?, me preguntó Diego. Porque puedo separar la compasión humana básica de la necesidad de protegerme emocionalmente, le expliqué. Quiero que se recupere,
pero eso no significa que tenga que ser parte de su recuperación. Sofía pasó 3 semanas en cuidado psiquiátrico. Durante ese tiempo, mamá me daba actualizaciones regulares que yo escuchaba con distancia emocional profesional. Cuando Sofía fue dada de alta, mamá me preguntó si estaría dispuesta a hablar con ella por teléfono. Mamá, Sofía necesita enfocarse en su recuperación sin la distracción de tratar de arreglar nuestra relación. Lo mejor que puedo hacer por ella ahora es mantenerme alejada. Pero dice que hablar contigo podría darle esperanza. O podría darle falsas esperanzas y retrasar su proceso de aceptar las consecuencias de sus acciones, le respondí. Mamá, amo a Sofía de la manera que puedes amar a alguien que una vez fue importante para ti, pero ya no soy responsable de su bienestar emocional. 6 meses después del intento de suicidio de Sofía, mi vida continuó floreciendo. Diego y yo compramos una casa más grande con un jardín hermoso donde Diego Jr. puede jugar. También confirmamos que estamos esperando nuestro segundo hijo, una niña que llegará en primavera. Durante mi revisión prenatal la semana pasada, mi doctora comentó sobre lo saludable y tranquila que me veía. Es increíble, me dijo. Muchas mujeres que están expandiendo negocios mientras crían un niño pequeño y esperan otro bebé se ven estresadas y agotadas. Tú irradias paz. Esa noche, mientras Diego y yo elegíamos nombres para nuestra hija, reflexioné sobre el comentario de la doctora. ¿Sabes por qué creo que me siento tan en paz?, le dije. ¿Por qué? Porque finalmente entendí que no soy responsable de arreglar o salvar a otras personas, incluso si son familia. Mi única responsabilidad es crear una vida hermosa para nosotros y proteger esa vida de influencias tóxicas. Diego sonrió y me besó suavemente. Eres la mujer más sabia que conozco, me dijo. No nací sabia, le respondí. Me hice sabia a través de experiencias dolorosas que me enseñaron a valorarme a mí misma. Anoche, mientras organizaba el cuarto del bebé, encontré una vieja tarjeta de cumpleaños que Sofía me había dado cuando teníamos 20 años. Decía, para la mejor hermana del mundo, gracias por siempre estar ahí para mí. En lugar de sentir nostalgia o tristeza, sentí gratitud. Gratitud porque esa versión joven e ingenua de mí misma había sido capaz de amar tan completamente. Gratitud porque el dolor de la traición me había enseñado a reconocer el amor verdadero cuando finalmente llegó. Gratitud porque cada experiencia, incluso las más dolorosas, me habían llevado exactamente donde necesitaba estar. Esta mañana, mientras desayunaba con Diego y nuestro hijo, recibí un email de una joven emprendedora que había leído mi libro. Su historia me dio el valor de alejarme de mi hermano tóxico, escribió. Por primera vez en años, siento que puedo respirar. Gracias por mostrarme que está bien elegir mi propia paz mental sobre la lealtad familiar mal entendida. Emails como ese me recuerdan por qué valió la pena compartir mi historia públicamente. Si mi dolor puede ayudar a otras personas a reconocer su propio valor y proteger su bienestar, entonces todo ha servido a un propósito más grande. Mientras escribo esto, Diego Jr. está jugando en el jardín, Diego está diseñando planos para nuestra nueva oficina en Londres, y yo estoy planeando el lanzamiento de mi segundo libro. Mi hija está creciendo en mi vientre, y puedo sentir sus pataditas como pequeñas promesas de alegría futura. Esta es la vida que construí con los 15.000 euros que recuperé de un regalo rechazado. Pero más que eso, esta es la vida que construí cuando finalmente entendí mi propio valor y decidí no conformarme con menos de lo que merecía. Sofía nunca sabrá que su crueldad en su boda fue el catalizador para todo lo hermoso que vino después. No necesita saberlo. Esa información es solo para mí, un recordatorio privado de que a veces nuestros mayores enemigos terminan siendo nuestros maestros más involuntarios. La mesa junto al baño ya no existe en mi memoria como un lugar de humillación. Ahora existe como el lugar exacto donde decidí que merecía algo mejor, el lugar donde nació mi verdadera fuerza, el lugar donde aprendí que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia. Y si tuviera que volver a vivir todo, incluyendo esa noche dolorosa, la boda de Sofía, lo haría exactamente igual. Porque cada momento de dolor me llevó a esta vida perfectamente imperfecta que he construido, rodeada de personas que me aman genuinamente y que celebran mis éxitos en lugar de sabotearlos. Los 15.000 euros fueron solo el principio. La verdadera ganancia fue aprender a caminar hacia mi auto, alejándome de situaciones que no me servían, con la cabeza en alto y el corazón lleno de esperanza para algo mejor. Y algo mejor siempre llegó.